Muchas gracias por tu mensaje, Yanni, porque vamos a hacer un 2 por 1. No solo voy a hablar de lo que opino sobre el Reiki, sino que también voy a hablar de lo que opino sobre el yoga. Y no solo de lo que opino yo, sino de lo que es cada una de estas prácticas. Quiero aclarar que estas dos prácticas, ambas están asociadas con la espiritualidad, aunque por ejemplo el yoga se crea que tiene más que ver con el ejercicio físico, pero no. Y ambas prácticas pertenecen a la nueva era. Ambas prácticas tienen raíces en tradiciones religiosas y espirituales no cristianas. Por ello es que no entiendo eso de yoga cristiano. ¿Lo has oído? Y lo que ocurre es que son prácticas que se traen del Oriente y que al establecerse aquí en Occidente se descontextualizan de su origen oriental, que tiene que ver con una religión y espiritualidad de esa zona de donde provienen. Pero vamos a empezar con el yoga y dejamos el Reiki para el final. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el yoga? Pues el yoga es una práctica religiosa, espiritual y física originaria de la India antigua, con un fortísimo enfoque en tres cosas: la meditación, las posturas físicas o asanas y la respiración o pranayama. Originalmente formaba parte de la religión hindú y budista. ¿Pero qué pasa? Pues que hoy día ha sido trasladada al oriente como una práctica física y de relajación para combatir, no sé, la ansiedad, el estrés, la falta de flexibilidad por el sedentarismo, pero se despoja totalmente de su base, que es la unión con el dios hindú. De hecho, eso es lo que significa yoga, unión. Pero tengo que recalcar que tú obvies esto en tu cabeza mientras haces esta práctica no quita que vas a estar conectando con eso, porque para eso se hizo el yoga. Y para que veas que no es una práctica proveniente de Dios, te lo digo por si ves por ahí en alguna parte yoga cristiano, te voy a decir 2 versículos bíblicos en los que se puede ver que esto es contrario a la palabra de Dios. Uno, el primer mandamiento del Antiguo Testamento que encontramos en Éxodo 20:30. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué acabo de decir? Pues que el yoga tiene como fundamento la unión con los dioses politeístas, panteístas de religiones como la hindú. Es decir, estás faltando al monoteísmo y a tener a Dios, con D mayúscula, el Señor Todopoderoso, como tu único Dios, como se debería de hacer si es que eres cristiano y crees en Cristo. 2. El enfoque en la autorrealización o iluminación espiritual a través de medios únicamente internos. Es decir, tú no dependes de ningún Dios para lograr nada. Tú eres solito capaz de todo. Y esto contradice a Efesios 2, versículo 8 al 9, en donde se indica que la salvación y la gracia proviene de Jesús, porque Él es el camino hacia la verdad y la vida, y que no podemos lograrlo por méritos propios. Pero ahora vamos a por el Reiki. ¿Qué es el Reiki? Por definición es una práctica energética de sanación y o autosanación originada en Japón en el siglo XX por Mikao Usui, y se basa en la creencia de que el reikista, la persona, puede canalizar energía de la fuente o de la energía universal, o averigua tú de qué energía, y traspasarla con las manos a otra persona o a sí mismo para generar sanación de todo tipo: física, mental, emocional, espiritual, lo que sea. Entonces, primero estás canalizando energías, entidades que no sabes cuáles son, y segundo, tú te estás creyendo sanador por mérito propio y salvador de otras personas, en lugar de que este sea el papel de Jesús. Y allá vamos con 2 versículos bíblicos que son por estas prácticas dentro de la Biblia. La primera, como ya he comentado, es el hecho de que tú vas a invocar energías que no sabes de dónde vienen, lo cual puede ser visto como una forma de espiritismo o idolatría, como se indica en Deuteronomio 18,
10 al 12, o también como dice el Salmo 147:3, que habla del concepto bíblico de que Dios es la única fuente de poder y sanación y salvación a vida y por haber. Los humanos no podemos tomar esa energía y canalizarla para usarla como si fuéramos dioses y salvar, sanar o ayudar al prójimo. No podemos hacerlo. Y mucho menos controlar o manipular a fuerzas espirituales, porque somos humanos, no somos Dios. ¿Y qué pasa? Pues que las personas intentan a veces autoengañarse o buscar razonamientos o más bien excusas para practicar estas técnicas, como por ejemplo el hecho de decir que hacen yoga solamente, no sé, por salud o por relajación o por flexibilidad, pero no puedes separar a una práctica espiritual y religiosa de su fin, que es conectar con una deidad o con varias a través de tu cuerpo o a través de posturas asanas o a través de la respiración, como ya hemos visto. Igual conozco a personas que se consideran a sí mismos cristianos y que hacen prácticas como el Reiki o el magnetismo o el péndulo o lo que sea para intentar sanar a otras personas. Y no niego la bondad y la buena voluntad de estas personas detrás de eso, ¿no? Porque al final tú lo que quieres es ayudar al prójimo, pero no es de esta forma la más adecuada para hacerlo, porque estás primero las leyes de Cristo y segundo, sin saberlo, estás contradiciendo la doctrina cristiana. Así que, bueno, como siempre espero que te haya servido y muchas bendiciones.